Entonces, ¿tú ahora qué haces? ¿Lees el tarot? Pues sí, ¿y tú crees que uno vive de leer el tarot? O esas consulticas que tú haces, esas sesioncitas que tú haces, ¿cierto? ¡Ey! Despertá, que vos tenés 30 años y lo has perdido todo. Y vos crees que de sueño se vive. No, o sea, aterriza, Erika, por Dios, aterriza. Pero ¿qué fue lo que yo le dije a ella que salvó su vida? Que no salva la mía. Y en ese momento empecé a escribir. Wow. ¿Qué dificultad eliges? Claro. Tener dinero es difícil. No tener dinero es difícil. Wow. ¿Qué eliges, cierto? Ser empleado Wow. es difícil. Sí. Ser independiente es difícil. Y para todos, todo funciona. Pero Claro. para ti, ¿qué funciona para Claro. ti? ¿Y hasta dónde estás dispuesto Exacto. para crear esto? Bienvenidas almas valientes a Desde el Alma, un espacio donde hablamos de la vulnerabilidad que se siente atravesar los distintos procesos del ser humano. Muchas veces se habla de lo logrado, pero poco se habla de todo lo que transitamos, todo lo que dudamos, todo lo que sentimos en esos procesos. Y precisamente eso es lo que nos hace valientes. Soy Andrea Roa, coach espiritual, pero más importante, soy humana, igual que tú. Así que por eso abrí este espacio desde el alma, para empezar a abrir estas conversaciones sinceras y que no nos sintamos solos, porque todos estamos atravesando los mismos procesos desde distintas ópticas. Para eso, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Erika Gómez, así que bienvenida, Erika, ¿cómo estás? André, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Nerviosa con esa introducción. Yo así como, ¿qué es lo que tengo que decir en la introducción? Nerviosa con esa introducción porque creo que es un tema muy bonito, que se presten espacios para ser auténtico, pero sí. sobre todo para ser honesto, ¿sabes? Sí. Porque entre tanta desinformación, entre tanta competencia, entre un mundo que va tan a la ligera, como que olvidamos ser nosotros, olvidamos hablarnos desde la verdad, conectar desde nuestra verdad. Y que la gente conozca también esa verdad. Entonces, no, súper emocionada de este espacio, muy feliz de estar aquí compartiendo contigo y esperemos que esto sea muy valioso y muy contributivo para nosotros y para las personas que nos vayan a ver. Con seguridad que sí, y es que por eso nace el podcast, porque, bueno, como ya les he contado también en otros aspectos fuera de cámara y se lo he contado también a la audiencia, siento que desde el momento en el que dije, bueno, me voy a dedicar a este camino espiritual, desde la mentoría, el coach, la terapeuta, de repente empecé a sentir como esa carga grande de la terapeuta espiritual, como el personaje que se crea alrededor de eso. Y al contrario, la espiritualidad lo que me ha hecho es abrazar más mi humanidad. Entonces ha sido un proceso de encontrarme con la parte más vulnerable de mí, que yo sé que al final todos estamos atravesando, pero con todo lo que se vive en las redes, con los personajes que se crea, que eso no es malo, o sea, cada quien está compartiendo desde ¿Su verdad? desde su verdad, desde lo que tiene para compartir. Cada vez se hacen como más necesarios espacios donde podamos salirnos un momento del personaje, del rol, de la profesión y decir, caramba, sí, yo soy humana también, eso me ha pasado. Claro. Así que para las personas que tal vez no te conocen, ¿quién es Erika Gómez? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te puedes presentar? Ay, para mí esa es la pregunta más difícil, porque yo creo que uno no puede definirse porque somos seres impermanentes, porque somos seres que vamos cambiando todo el tiempo. Y este rol del que tú hablabas, ¿cierto? Como esta responsabilidad con la que te cargas cuando adquieres un rol, empieza a convertirse también en una cadena. Entonces, más que como definirme, les cuento un poquito qué hago, ¿cierto? Perfecto. Que creo que conecta más como con ese no quién soy, sino qué hago, cómo contribuyo, cómo comparto, cómo vivo. Soy escritora, soy conferencista, soy facilitadora de procesos de conciencia y energía, y me dedico a todo lo que tiene que ver con transformación personal, con mentalidad y energía, desde las neurociencias, desde el breathwork, desde el trauma somático y todo lo que tiene que ver con la sanación, lo que entendemos como sanación, pero también desmitificando mucho todo el castigo que hay detrás de la sanación. Y a eso me dedico, a vivir a través de este proceso y de este propósito. Total, me encanta. Sigan a Erika en sus redes, se las vamos a dejar aquí abajo, porque de verdad me encanta eso que dice, desmitificando todo el tema. Pero antes de todo esto, a lo que te dedicas hoy, ¿a qué te dedicabas? ¿Siempre lo has hecho? ¿Qué pasaba en tu vida antes? Esto ha sido un camino muy interesante, y nada más en estos días estaba pensando en eso, en cuanto la vida te pone a ti en un espacio de rendición para poder llevarte una transición.
Y eso me ha resonado un montón, ¿sabes, André? Porque yo entré en este proceso, en el proceso de la espiritualidad, de la energía, desde el escepticismo, desde el desconocimiento y como desde esta sensación de reace a lo místico y a lo mágico, y muy creyente de lo médico, de lo científico, del método científico. Yo llego a estas herramientas energéticas desde un proceso personal. Desde un proceso personal, yo empecé este proceso en el 2017, cuando tuve como un bajón depresivo, pero yo no sabía en ese momento que era depresión. Pero como antes de dedicarme a esto, siempre he estado en el método científico. Soy fisioterapeuta, terapeuta respiratoria, especialista en cuidado intensivo. Entonces, digamos que como que mi cabeza siempre ha funcionado desde el método científico, desde la validación, desde lo demostrable, claro, ¿cierto? Desde lo clínicamente comprobable, desde lo estadístico. Entonces, para mí era era complicado entender en lo místico y en lo mágico, ¿cierto? Claro. O como comprender un milagro. O sea, para mí los milagros no existían, y por muchas situaciones de mi vida me había alejado por elección propia de lo que nosotros llamamos la fe, ¿cierto? Y tuve como un choque con la religión. Entonces yo dije, Dios no existe. Dios no es esa figura que a mí me vendieron en la religión de yo te salvo, te abrazo y te cuido, sino que Dios es un ser que te castiga, que te condena, que te enfrenta, y pues definitivamente es algo que no quiero. Entonces empecé a tener como un conflicto con la fe y la religión, y entonces como que en ese momento fui agnóstica, ¿cierto? O sea, como no creo en nada, creo en mí, en lo que yo pueda hacer por mí, en lo que yo pueda crear para mí, pero no en una fuerza superior. En el 2017 entro en un proceso de tristeza absoluta. Y en ese momento empiezo a darme cuenta, o empiezo a cuestionarme desde lo neurocientífico. Yo decía, si hay algo en mi cerebro que está creando esa sensación de tristeza tan absoluta, tiene que haber una forma de restaurarlo, porque mi cerebro estructuralmente no está malo. Claro. Pero no, me decían como, no, ve a una cita de una angeóloga, o alíneate los chakras, o es que tu vibración, es que tus creencias, es que tienes que sanar. Y yo como, nada. No, o sea, no me hables de eso, o sea, pero estaba este punto, o el punto, ve donde un psiquiatra y pues medícate, ¿cierto? Entonces, claro, como que yo me vi en un punto en el que esto no lo creo, claro, esto no me lo voy a permitir, tiene que haber algo aquí, en la mitad, en la mitad, ¿cierto? Desde la biología, desde lo físico, que me permita restaurar lo que está fallando acá. Entonces empecé a estudiar neurociencias. Y dentro de las neurociencias conocí algo que se llama el coaching de la personalidad, y empecé a estudiar el eneagrama y empecé a entender mi personalidad, mi tipo de personalidad. Y a partir de ahí, ¿cierto? Desde la parte del coaching, de la hipnosis, empecé a entrar a este mundo desde la física cuántica, desde todos los elementos cuánticos, y desde toda la neurociencia, la biología de la creencia, ¿cierto? Y esto todo era muy encaminado con mi creencia, con mi método científico. Entonces acá empecé a entender que no están tan alejadas la energía y el método científico, claro, que no están tan alejados y que no son cosas tan diferentes la estadística con los milagros. Claro. Y empecé a combinarlos, empecé a entender que podía combinarlos. Y esta experiencia de la hipnosis, del coaching, me empezó a llevar a explorar lo esotérico. Entonces entré a estudiar los cuarzos, empecé a estudiar el péndulo, el tarot, ¿cierto? Y otras ramas muy desde lo esotérico, desde lo místico, y empecé a crear como mi propia identidad de ambas. Y desde ahí empieza a nacer ya todo este proceso energético y de conciencia, como yo lo llamo. No como terapeuta, no me considero terapeuta. Cuando era terapeuta respiratoria, sí. En este momento no, porque siento que no doy terapia. Enseño procesos, enseño herramientas, te comparto, ¿cierto? Entonces fui creando como esta identidad de combinando todas estas cositas, y ahí fue creciendo como toda esta magia dentro de mí en el 2017. En ese momento fueron muchos años, pues ya estamos hablando de casi 10 años, de casi 10 años. En el 2020 tengo un quiebre en mi vida. En el 2019, como para mediados del 2019, empiezo a tener un conflicto personal con mi trabajo. A mí me encanta lo que hago, o sea, ser especialista en cuidado intensivo, ser terapeuta respiratoria, estar en una sala de cuidado intensivos, a mí eso me apasionaba, o sea, me encantaba. O sea, a mí el frío del hospital, el olor a enfermedad, o sea, a cuidado crítico, a esa adrenalina de hoy se te puede morir este está en paros, o sea, eso para mí, eso me encanta, ¿cierto? Porque soy una persona demasiado hiperestimulada. Pero empecé a sentir que no estaba teniendo vida y que mi vida se me estaba yendo entre turnos.
Y era una vida que era desagradecida, porque es como que tú pasas desapercibido, ¿sabes? O sea, como que haces cosas muy bonitas, pero nadie lo ve, y no es porque busque un reconocimiento, sino porque cuando tú eres empleado de una institución que no valora tu ser, que no valora tu trabajo, pues se vuelve desagradecido, entonces tú pasas a ser simplemente como un personaje más, claro, ¿cierto? Pero más allá de ese personaje empecé a verme sin vida, claro. Es decir, no podía dormir en mi casa porque tenía que hacer turnos, no podía salir un fin de semana a almorzar a algún sitio, irme a algún sitio porque tenía que estar disponible. Entonces lo que para mí era tan importante, que era la libertad, yo la había perdido pues en esa dinámica en la que estaba entrando. Entonces yo estaba sintiendo que necesitaba hacer un cambio. Entonces yo sentía que tenía que irme de ahí. Yo estaba combinando mi trabajo tradicional, como yo lo llamo, de esta realidad, con estos procesos. Pero todavía no había creado marca ni nada, o sea, era muy como que los iba combinando y te doy una sesión, te acompaño, todo el cuento. Pero yo dije como que ya tengo que empezar a hacer esto algo más real. Entonces, como yo no quise dar el paso, la vida me ayudó dando el paso y me echaron del trabajo donde yo estaba, del hospital, claro, donde yo estaba. Fue un despido sin aviso, o sea, simplemente el 24 de diciembre fue como, no, trabajas hasta el 31. Wow. Ok, claro. Muy feliz Navidad, ¿sabes? Como, ok, gracias. Una parte de mi ser se sintió muy bendecido, como, ok, gracias, esta era la oportunidad que necesitaba. Claro. Pero esa parte racional, ¿cierto? Era como, mierda, ¿qué vamos a hacer? Claro. O sea, ¿qué vamos a hacer? Cuando pasa esto, ya estaba en marcha este proyecto, como te cuento, entonces yo dije como, ya, o sea, esta es la señal de la vida para dedicarme de lleno a estos procesos. Pero no fue así, no fue así. En el 2020 entonces nace Descubre tu Magia en medio de la pandemia, lo que hoy conocemos como Descubre tu Magia, ahí empiezan a nacer, de ahí de todos esos procesos nace mi primer oráculo, nace mi primer libro, y nace toda esta comunidad y toda esta transformación a partir de ese 2020. Y han venido pues siendo muchas transformaciones y muchos procesos, pero más o menos de allá vengo. Claro. De por ahí viene la historia. Wow. Casi como... No, y esa es resumidísima. No, pero es que necesito más información. Necesito más información. Nace todo esto y cómo, o sea, transitemos esa parte, ese momento en el que, listo, la vida literal te empuja, te dice, sí, este es el camino, esto es lo que se necesita. Y dices, bueno, ya, voy a formarlo. ¿Qué pasa en realidad allí? Porque a veces no, miramos... eso no pasa así. Porque a veces la vida no funciona así. Sí. No, literal. Ese proceso, o sea, yo me lo imagino, me trato de poner en tus zapatos y literalmente yo misma siento mucha incertidumbre, porque claro, tal como lo decías, o sea, la parte mía que dice, bueno, esto es lo que necesitaba, pero está esta otra parte, claro, la parte racional, la parte que todos tenemos, que viene como cimentada en todas esas estructuras, en la seguridad. Las responsabilidades. Responsabilidades. O sea, yo creo que lo que más ahí te conflictúa, ¿sabes? Son las responsabilidades, porque tú ya eres adulto. Claro. ¿Cierto? O sea, ya tienes que ser un adulto. Claro. Y tienes responsabilidades, y esas responsabilidades te obligan a ti a no fallarte. Claro. Para no fallarle a los otros. Claro. Entonces, claro, en ese momento yo no tenía el nivel de conciencia que tengo hoy, y ese ciclo que yo viví en el 2020, te puedo decir que lo estoy repitiendo en este momento de mi vida. Obvio, con conciencias diferentes, claro, con una forma de ser observador muchísimo más consciente, que hace que ya no esté como en ese caos. Es decir, sí hay caos, porque la vida como tal es caos, es impermanencia, ¿cierto? Es algo que todo el tiempo está en movimiento. Pero el caos para nosotros siempre está vinculado con el sufrimiento. En ese 2020, cuando viene esta transformación, había caos con mucho sufrimiento. Ahora hay mucho caos con expansión, ¿cierto? Claro. Donde ya no me siento víctima, donde ya no me siento vulnerable, pero soy vulnerabilidad. Claro. Y son dos cosas supremamente diferentes, ¿cierto? Entonces, claro, uno a medida que va evolucionando sus procesos y su nivel de conciencia, no quiere decir que no vuelva a repetir ciclos. Claro, morirás muchas veces, total, te enfrentarás a muchos retos, te enfrentarás a tus heridas de nuevo, pero parte de la sanación es que cada vez seas más consciente de cómo estás entrando a estos espacios, cómo los estás viviendo, y que puedas hacer elecciones diferentes. Claro. Ahí es donde de verdad como que acudimos a esa sanación o activamos esa sanación, porque ya no nos quedamos en esas heridas. Claro.
Entonces, en el 2020, cuando pasa esto, el 2020 fue una época muy tesa porque llega este despido, ¿cierto? Con esta parte de mi alma que quería evolucionar, que quería ya dedicarse a lo que la estaba moviendo y con lo que estaba vibrando, pero vienen muchas responsabilidades porque justo para esos meses yo había montado un café. Entonces había invertido muchísimo dinero en un café, era un café holístico, tipo coworking. El sueño de muchos. El sueño de muchos, sí, el mío no. Ya no, el sueño de muchos. Y era hermoso, o sea, de verdad le había puesto alma, vida y corazón a ese proyecto, pero no era el momento. Y yo no tenía la madurez para sostenerlo. Entonces, en ese momento, cuando a mí me despiden del hospital, es como, mierda. O sea, ya no se trata solo de mí, de mis necesidades, sino de la deuda y de este hijo, esta responsabilidad que hay acá, ¿cierto? Me acuerdo que ese 31 de diciembre, cuando hice el último turno, porque pues me tocó hacer turno el 31 de diciembre. Bien despedida. Claro, bien despedida. Ese 31 de diciembre, yo me acuerdo que, bueno, pero fue turno día, llego por la noche a mi casa, comparto con mi familia, ese día viajé al pueblo donde está mi mamá y mis abuelos, y al otro día, 1 de enero, cuando ya estaba en mi casa, yo me siento en la sala y digo, mierda, ¿y ahora? En ese momento empecé a sentir lo mismo que sentí en el 2017. O sea, como que vuelve esa ansiedad, vuelve esa depresión. Y mi descripción es como que si tú tuvieras un hueco dentro de ti que no se llena con nada. Es como un agujero negro que está aquí en el pecho y que tú sientes que te chupa, pero no se llena con nada. Y a veces como que por más herramientas que tú tienes, por más cosas que haces, es como que insaciable, ¿sabes? Claro. Entonces, eso volvió a aparecer, pero yo decía, ok, ahora hay algo, y hay algo que me hace feliz, y hay algo en lo que siento que soy genuina, en el que me siento yo, pero no me sentía tan yo, porque en ese momento también estaba sometida a muchísimos juicios, porque yo tenía la creencia de que entrar al mundo espiritual, de que entrar al mundo de la conciencia, era completamente diferente a lo que yo soy, a cómo yo me veo, a lo que yo represento. Entonces para mí fue un choque de identidades, ¿cierto? Porque yo vengo como en mi forma de ser. Erika es una persona tatuada, que le gusta entrenar, que se arregla, que se maquilla, y yo veía a todas estas personas, todos estos maestros, así todos iluminados, no se pintan sus uñas, y son súper, sí, o sea, aquí con su cristal, ¿sabes? Y con su vestido, y como todos yogis veganos, claro. Pues, y yo bien carnívora. Claro. O sea, sí, entonces yo decía, ¿quién me va a creer con lo que yo soy? Entonces empecé a tener un conflicto de identidad, y cuando yo hacía mis eventos, mis encuentros, en ese tiempo hacía talleres, meditaciones y demás, yo cambiaba por completo mi identidad. Entonces yo me ponía los yogis súper anchos, los buzos tapados, porque ya tenía la manga, ya tenía tatuajes en los brazos. Entonces yo me ponía las mangas, me cogía el cabello, me quitaba el maquillaje, y pensaba que eso me iba a hacer como iluminada, y que eso iba a hacer que fuera más creíble para las personas que estaban compartiendo conmigo. Y luego entendí cuánto estaba alejando a las personas por no ser auténtica y no ser yo. Entonces, bueno, eso fue una época muy complicada porque entré en este juicio del cómo soy, cómo me veo, cómo la gente tiene que verme para que me crea y que este proyecto que quiero que salga adelante, pues salga adelante. Y ahí pasa una cosa muy curiosa, y es que empecé a entrar en un estado de depresión muy profundo. En ese enero, febrero fueron muy tesos para mí, pero fueron muy tesos todavía, no solamente por todo este cambio de identidad que yo estaba teniendo, sino que también fueron muy tesos en la parte económica, y empezaron a crearse muchísimos juicios a nivel económico, ¿cierto? Porque primero entonces estaban todos los juicios de la gente. Ay, entonces, ¿tú ahora qué haces? ¿Lees el tarot? ¿Y tú crees que vivir el tarot pues sí, ¿y tú crees que uno vive de leer el tarot? O esas consulticas que tú haces, esas sesioncitas que tú haces, ¿cierto? Claro. O como que comentarios en el hospital que me decían como, ¿y tú te vas a ir de acá a qué? A limpiar cuarcitos, ¿sí? Entonces, claro, todas esas cosas empiezan a rumiar con una identidad a la que tú te has
estructura durante tantos Claro. años por las que has luchado, porque tú has estudiado un montón, carreras, cursos, ¿cierto? Y Claro. han sido más de 15 años de, mentira, no, 15 no fueron tantos, muchísimos años de estudios para ser esa profesional y como cumplir Claro. con toda esta línea, ¿cierto? Que tú creías que era la correcta y la que te iba a Claro. llevar a ese éxito, que ese éxito va ligado de tu paz, de tu tranquilidad, ¿sabes? Total. Y pues cuando llegas a ese momento y te das cuenta que no, Claro. que así no funciona, Total. que así no es, entonces te sientes Total. como ahí súper perdido, entonces entré a crear esta falsa identidad. Entonces no solamente estaba con este conflicto de identidad, de quién soy, para dónde voy, qué quiero, cómo me van a ver las personas. Yo pasé de esto a esto. Claro. O sea, ¿ahora qué? Claro. Entonces viene la parte económica, ¿cierto? De, pucha, ¿cómo pago el arriendo? ¿Cómo pago el arriendo del negocio, el crédito? ¿Cómo pago todo lo que debo de este espacio, ¿cierto? Porque montar un negocio acá, o sea, acá en cualquier parte no es fácil. Claro. No es fácil ni estamos hablando de 10 millones, o sea, estamos hablando de cientos. Y cuando a mí me echan del hospital, yo quedo en cientos de deudas. Muchas. Yo quedo en esos cientos de deudas, entonces me empecé a dar cuenta que el café yo no iba a tener el tiempo para levantar el negocio como lo necesitaba, porque no tenía recursos, o sea, no tenía cómo aguantarlo más. Ya llevamos como 3 meses, pero siempre el negocio en pérdidas, ¿cierto? Al inicio es muy difícil que un negocio entre sosteniéndose, Claro. y yo ya no tenía flujo para seguirle inyectando, entonces me quebré. Perdí todo, André. O sea, no perdí un riñón porque no pude. Wow. Pero lo perdí absolutamente todo, ¿cierto? Me embargaron las cuentas, me embargaron el carro, iban a embargar a mi mamá, que era la fiadora del local donde estábamos, iban a embargarle la casa para poder pagar la multa, porque la multa era de casi 25 millones de pesos. Entonces, todas estas situaciones a mí me colapsaron, Claro. y por más que yo quisiera estar tranquila, que quisiera estar como... es imposible, era imposible para mí en ese momento. Entonces las situaciones me devastaron, me abrumaron y caí en una depresión supremamente profunda. Enero, febrero fueron supremamente intensos para mí, pero hubo un motivo que me mantenía como muy presente, y ese motivo era que yo tenía próximo una competencia de culturismo. Entonces, el tener esa competencia me tenía en un objetivo claro, y yo sabía que tenía que llegar en la mejor condición a esa competencia. Claro. Era una competencia internacional, era un sudamericano, era la segunda vez que yo competía. Entonces, obviamente, yo me levantaba y me acostaba pensando en cumplir mi dieta y en cumplir con lo que necesitaba, porque era lo que le estaba dando estructura y sosteniendo mi vida en ese momento, ¿sí? Entonces, llego a la competencia de hecho, mi preparador, me acuerdo, en un momento me dijo como, tú no puedes competir, o sea, tú no puedes competir porque tú estás deprimida, porque tú lloras todo el tiempo, porque tú no estás rindiendo. Y yo le dije como, por favor, no me quites esto, porque eso es lo único que a mí me mantiene enfocada en tener una vida. Si tú me lo quitas, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Claro. Compito, clasifico, entro en el top 5, entro en ese top 5, termina la competencia, llego a mi casa y no sé qué hacer. Ya no había nada. Claro. Ya no había una dieta que tenía que seguir, ya no había una rutina que tenía que hacer, ya no había un objetivo, ya nada, André, nada me sostenía. Claro. Esa competencia fue el 15 de febrero, lo sé porque ese día cumpleaños mi hermano. Y entonces yo me acuerdo que llegué a la competencia y yo tenía la nevera llena de cosas para comer, llena de mecatos, o sea, de helados, de postres, tenía todas las papitas de todos los sabores en cajones, porque la forma en la que yo como que lidiaba con la ansiedad era comprando lo que no me podía comer, claro, y lo planeaba. ¿Sí? Después de la competencia, lo primero que me voy a comer es esto, luego me como esto, luego hago esto, luego ¿sabes? Y llegué a mi casa y es como, ¿para qué? Claro. ¿Cierto? O sea, ¿para qué? Entonces, cuando pasa la competencia en febrero, mi bajón emocional es 200%, ¿cierto? Claro. Cada vez más deteriorada. Y lo que yo hago por mi neurodivergencia es aislarme. Entonces yo me encuevo, yo lo llamo encuevarme, yo me encierro, ¿cierto? Entonces yo me aíslo de todo el mundo, yo no hablo con nadie,
y yo me encierro, yo me escondo de las situaciones. Bueno, no es como que me esconda, sino que yo necesito como procesarlas y el ruido y el contacto, las palabras de la gente me hiperestimulan. Entonces, es como, sí, detonan como mi espectro. Llega febrero, pasó febrero, empieza marzo. Y en marzo empieza la pandemia. Claro. Claro, empieza la pandemia. Y en marzo nos encierran en pandemia, yo estaba encerrada, entonces para mí fue X. Normal. Pero cada vez me sentía más desconectada y menos importante la vida, ¿cierto? No tenía sesiones, no tenía un trabajo y cuando a mí me echan del hospital, yo me digo a mí misma, pues no más, o sea, yo voy a hacer que esto funcione. Pero cuando tú quieres que algo funcione y no tienes recursos, no tienes de quién pegarte, no tienes a quién pedirle ayuda, es muy complicado. Y a veces no es porque no lo tenga, es porque en mi ser en ese momento es como te digo, o sea, yo me encuevo, me encierro y mejor lo soluciono yo sola. Entonces como que estuve ahí súper quietecita. Pero entonces, claro, mi estado anímico ahí empezó a bajar muchísimo, supremamente depresiva, supremamente ansiosa, dormía todo el día, no tenía un sentido. Ya no podía ir a un gimnasio porque ya estábamos encerrados, ya no había nada por nada. Y para esos días tuve una conversación con mi mamá. Mi mamá y yo no éramos muy cercanas, siempre hemos tenido como nuestra distancia, pero no es una distancia mala, o sea, tú es como que tienes que sanar a tu mamá, no, es porque es mi forma de ser, ¿cierto? Es como que me gusta ser así y nuestra relación funciona así. Entonces me acuerdo que ese día una de las cosas más dolorosas para mi mamá fue el que yo renunciara a mi profesión en ese momento. Claro. Porque ella no tenía el nivel de conciencia de entenderlo, yo tampoco tenía el nivel de conciencia para explicárselo y cada persona necesita vivir su proceso. Totalmente. Entonces cuando yo renuncio al hospital, quebrada, mi mamá involucrada en una deuda donde la están llamando a embargarla, pues obviamente eso fue como súper también frustrante para ella. Entonces un día me llama y me dice como, pues Erika, entonces, o sea, como, hey, güey, ¿qué pasa? Claro. Hace algo. Yo le dije como, mami, o sea, no voy a volver a un hospital. Entonces me acuerdo, y eso es algo que está en mi libro Rituales para Amarte. Ella me dijo como, hey, despertá. Ella me dijo como, hey, Erika, despertá, que vos tenés 30 años y lo has perdido todo. Y vos crees que de sueño se vive. No, o sea, aterrizá, Erika, por Dios, aterrizá. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo le dije, lamento mucho, mamá, ser tu decepción. Pero no voy a hacer lo que tú quieras y no voy a volver a un hospital. Y si no puedes con eso, pues prefiero que no me hables. Wow. Me colgó y dejamos de hablar un año. Ella nunca supo nada de mí durante ese año y yo nunca supe nada de ella durante ese año. Esa conversación a mí me movió. Todavía me mueve, aunque le he sanado un montón. Todavía me mueve porque sus palabras en ese momento fueron tan fuertes, pero fueron tan importantes para lo que se construyó después, que me acuerdo que en ese momento yo me sentí tan decepcionada de mí misma. O sea, yo dije, soy una perdedora, o sea, total. Fracasada, perdedora. No hago nada bueno, todo lo pierdo. ¿Para qué sirvo? No tengo una relación bonita. No tengo una casa. No tengo una familia. No tengo un empleo. Y no tengo energía para sacar al último proyecto. ¿Para qué estoy acá? Pues, ¿cuál es la necesidad de estar acá? Y empecé a tener ideas suicidas. Empecé a considerar cómo desaparecer. Porque ya no tenía un sentido. Y lo consideré muy seriamente. Lo consideré muy seriamente, lo planeé, lo estructuré. Todo estaba fríamente calculada porque yo soy una persona extremadamente controladora y metódica. Todo estaba fríamente calculado. Ese día que dije, no más. Eran las 9 de la noche, me acuerdo como si fuera ayer, estaba con una sudadera roja y con una camisa roja. Y yo lloraba todos los días, todo el día. Y me acuerdo que yo le dije a Dios como, bueno, ya me había reconciliado un poquito con Dios, ya estaba en estos temas espirituales, ya entendía a Dios como verdaderamente es Dios. Y le dije, si esta es la vida, no la quiero.
Y si este es el proceso de sanación al que me tengo que enfrentar, uy, no lo quiero. No lo quiero porque por lo que yo he aprendido es que la sanación no tiene que verse así. Claro. Y si no tengo un propósito y un para qué, pues no lo quiero. Entonces yo me quedé y esas palabras me retumbaban, me retumbaban, me retumbaban. Y yo me pregunté ese día, bueno, esto es lo último que yo voy a hacer. Y me acuerdo que hice un video para Instagram y lo monté contando cómo me sentía, o sea, diciendo cómo tú después de creer tenerlo todo, ¿cierto? Porque yo me sentía exitosa, yo me sentía inteligente, a mí me iba muy bien en los trabajos, siempre fui buena en los trabajos en los que yo estuve, era reconocida, era líder, me llevaban estudiantes y todo el cuento. Pasar de esa sensación a sentirte nada, o sea, un insignificante, claro, es muy confrontador, ¿cierto? Entonces yo me preguntaba, yo decía, Dios mío, dame una sola razón, una sola, para saber que lo hice bien. Una. Porque yo no entiendo por qué tantas personas me mandan sus mensajes diciéndome, Eri, gracias, tu sesión me ayudó un montón, encontré ese camino, encontré ese propósito, o me siento súper bien, me siento súper tranquila. Y yo no. O sea, esto no es coherente. Entonces yo le pedí de verdad con el alma arrugada una sola razón. Una sola razón. Y me llegó un mensaje. Me llegó un mensaje de una chica que me dijo, me salvaste la vida con lo que me hiciste, pues con lo que me dijiste. Yo leí ese mensaje y dije, ok, puede que no sea una razón muy profunda, pero ¿qué fue lo que yo le dije a ella que salvó su vida, que no salva la mía? Y en ese momento empecé a escribir. Empecé a escribir en el computador, me senté en la sala, empecé a escribir, Me dio la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y yo escribiendo. Se me olvidó lo que yo iba a hacer. Me acosté a dormir, al otro día madrugué y empecé a escribir, empecé a escribir. Y esta idea que yo tenía de desaparecer dejó de rondar en mi cabeza. Yo no sabía qué estaba escribiendo. No tenía un sentido para lo que estaba escribiendo, simplemente estaba escribiendo. Pero luego, con el pasar de los días, me doy cuenta que había escrito 44 mensajes. Wow. Y eran 44 exactos. Y esos 44 mensajes se convirtieron en mi oráculo, Amarte Empodera. Wow. Ay, no. Y empecé a escribir, y en 2 meses nació Rituales para Amarte, que es mi primer libro. No. Y eso fue lo que movió mi vida a querer intentarlo una vez más. Después de eso, igual seguía en quiebra. No tenía un peso, era muy loco porque no tenía nada, pero de alguna forma, o sea, algo pasaba. Y la vida siempre me puso como yo le digo como era innecesaria la prueba, pero gracias por la prueba. Porque yo le digo como, supongamos, alguien me llegaba a una sesión y yo decía, listo, me pagó esta sesión. O compro comida, o el cuido de las gatas, o pago una pauta publicitaria. ¿Tú qué crees que yo qué hacía? Cuando estás entre, claro, o es esto, o es esto. O sea, porque de verdad no había más. Claro. Yo pagaba la pauta. Yo decía, yo pago una pauta. Meto una pauta, o sea, necesito que me vean y que empiecen a llegar sesiones, y si me como la plata, pues nadie me va a ver, ¿sabes? Entonces yo prefería quedarme sin comida que dejar de seguir intentándolo con lo que en ese momento estaban haciendo, como Descubre tu Magia. Luego... Estoy, o sea, espera. Estoy procesando. Estoy tratando de entender. No, es que hay demasiadas cosas importantes. O sea, solamente en todo esto que nos estás contando. Porque, o sea, yo te escucho, me veo espejeada en muchas cosas, en esa búsqueda de quién soy. Y yo siento que esa es la búsqueda en la que al final todos estamos. Pero también es la búsqueda eterna, ¿sabes? Es la búsqueda eterna. Pero ya está. Exacto. Es que el tema, o sea, el tema va a que literalmente ese proceso que tuviste la valentía
de transitar desde la total incertidumbre, literalmente llegando a tocar fondo y decir, pues ya no quiero más la vida, pero luego de repente, aún como aferrado, de repente si hay algo más, o sea, creo que es como esa memoria de nuestra alma diciéndonos, espérate, y de repente empezar a ver cómo hay algo, hay un oráculo, hay un libro, aún claro, con todo el tema financiero bien descontrolado. Horrible. Descontrolado, que obviamente eso no ayuda, pero yo quiero primero como resaltar ese acto de valentía, que ojo, no le estoy diciendo a la gente que vayan y corran y hagan todo y voten todo. Voten, no. No, o sea, no. es que de hecho, o sea, también es como que no lo hagan. O sea, no tienen que llegar a ese extremo. Exactamente. Sí, o sea, no. Claro. Y nivel de conciencia no implica autolastimarse. Sí, claro. Sí, y que te autolastimes más no quiere decir que lo vayas a lograr mejor o más rápido. Claro. Es decir, uno sí puede aprender las experiencias ajenas. Claro. O sea, sí, no es necesario. Es verdad. No es necesario llegar a ese punto de no retorno, a ese punto donde lo perdiste todo para saber que puedes elegir algo más. Claro. Y eso es lo que yo aprendí en ese momento. Totalmente. Y que ahorita, como te cuento, que estoy pasando por una situación muy similar, donde se vuelve a romper todo, es diferente. Claro, porque se vuelve a romper todo. Claro, la vida sigue en espiral siempre. Claro. Como, a ver, vamos a vivir lo mismo desde otro punto ahora. Tú lo viste acá, ahora vamos acá. Vamos a ver qué tanto resistes esta. Tanto acá, pero total, espérate. Lo que pasa es que quería resaltar ese acto, o sea, de valentía total, que, claro, ahorita pasamos a los aprendizajes porque me parece demasiado válido poder transmitirle. Son tantas personas que seguramente nos están viendo. Yo sé que en esa comunidad hay muchas personas que sueñan con eso, que dicen, tengo ese trabajo, pero yo sé que me quiero dedicar a algo más, quiero dedicarme a algo en donde puedo ser más yo, más auténtico, y pueden estar escuchándolo. Y bueno, ahorita llegamos a los aprendizajes, pero primero es resaltar, de alguna manera, ese acto de valentía profunda que te decía, es que para mí hay otro camino, que nunca es fácil porque claramente tenemos siempre nuestros seres queridos, los más cercanos, que obviamente, desde también lo que saben, desde lo que ellos aprendieron, nos quieren aconsejar de que es lo mejor. Ven la vida desde la óptica de, no, pero es que este es el camino que resulta. Y aún así hacerle frente, ¿sabes?, a la madre de uno. O sea, que es de lo más difícil. Te lo digo que para mí ha sido el proceso también de sanar la madre sin yo tener ninguna relación tal vez difícil con mi mamá, pero es entender cómo hay un tema de esa validación que de alguna forma buscamos siempre con mamá, claro, porque la relación madre-hija es una cosa como demasiado profunda. No, y sabes, frente. Algo que yo he aprendido, mira, en estos días fue como que una situación de mi vida detonó una memoria y empecé a indagar en esa memoria, como, hey, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por qué vuelven estas sensaciones? Y siempre hay algo más. Siempre, claro. O sea, siempre hay algo más. Entonces, por eso yo te decía que también desmitificar la sanación es darse cuenta de que no es que las cosas van a desaparecer, es que tú vas a tener la habilidad para detectarlas más rápido y para dejar de elegir el drama muchísimo más rápido. Totalmente. No es que desaparezcan. Totalmente. Y no es que la madre haya sido la mala, y no es que el padre haya sido el malo, no. Es que tú en tu nivel de conciencia tienes que empezar a entender cómo actuar frente a esas situaciones. Claro. Totalmente. Ya, no ser víctima, simplemente es verlas y bueno, desde qué espacio voy a actuar ahora. Claro. ¿Cómo? No sé, o sea, es que de repente es una pregunta que nos hace volarme muchas cosas y no me las quiero volar, pero bueno, hablemos de los aprendizajes que ya los estabas tocando, ya que están ahí. Para todas esas personas que de repente dicen, sí, yo me quiero dedicar a esto pero tengo ese miedo de tocar fondo, tengo este miedo. De verdad, ya tú como una persona que la transitó, y yo siento que de verdad nosotros siempre estamos sirviéndole al universo a través de nuestra experiencia. O sea, ya tú lo viviste, desde tu experiencia, me encanta lo que dijiste, podemos aprender de los demás. ¿Qué aprendes? ¿Qué le dirías tú a una persona que también siente esa cosa, esa cosita que dice, hay algo más a lo que yo puedo dedicarme a hacer, pero tal vez no tengo las circunstancias seguras para hacerlo? Sí, ¿qué aprendiste y qué le podrías decir a estas personas? Es muy complejo, ¿cierto? Claro. Porque yo creo que uno no es consejero de nadie. Total. Pero yo te voy a decir lo que yo me digo a mí misma.
ser empleado es muy bueno. Me encanta. O sea, Sí. esta creencia de emprender, Ajá. ¿cierto? Es una cultura, es una moda, Claro, ¿sí? Es la moda del emprendimiento. sí, Pero no todo el mundo es tan valiente para emprender. total. Y, me y uno encanta. tiene que ser extremadamente honesto con uno mismo. Uf, total, ¿Sí? Uno tiene que ser muy honesto con uno mismo. sí. De realmente estoy dispuesta Mm. a hacer 3000 veces más Hmm. de lo que creo que necesito Sí, para levantar este emprendimiento. claro, Porque ser empleado no es malo. Ser empleado es muy bueno. claro. Es muy bueno. Porque tienes la seguridad, porque tienes tu horario, porque, o sea, tienes muchas facilidades. Yo le diría a la gente, primero, no se trata de tener algo seguro, se trata de ser organizado, de organizar sus metas y sus prioridades, Claro, de empezar a dar prioridad a lo verdaderamente importante. sí, Tú puedes construir las dos cosas, puedes ir viendo, o puedes ser tan honesto de decir, es que, mierda, o sea, me encanta hacer velas, claro, pero no estoy en disposición de empezar de cero haciendo velas. sí. Y es totalmente Y válido. es supremamente válido, ¿sí? Pero lo que nos Total. han vendido es, Sí. sé independiente. Claro. No, monta tu negocio, eso es súper fácil. O sea, Claro. huevón, no. Total, total. Eso no es así. fácil. No es fácil. O sea, ahorita, y que eso es algo que evito un montón, entrar a redes sociales, porque hay tanta mentira y hay mundos tan falsos a través de lo que se muestra, que es como que cuando yo veo que te dicen, te voy a enseñar cómo ganar $10,000. ¿Tú sabes cuánto tienes que perder para llegar a esos $10,000? ¿Y tú estás dispuesto a perder lo que tienes que perder para llegar al resultado de los $10,000 Claro. de esa persona? ¿Sí? Claro, O sea, todo el mundo no está dispuesto. claro, Y todo el mundo no está hecho para eso. claro. Entonces yo creo que una cosa es entender qué es tu hobby y otra cosa es estoy dispuesto a lo que implique sacar esto adelante. Total. ¿Sí? Porque yo hoy por hoy sigo reafirmando mi elección. La sigo reafirmando. Y en algún momento le dije a mi esposo como, amor, yo me voy a buscar un trabajo en el hospital otra vez. Y fue como, ¿qué estás hablando? O sea, eso no va a pasar. Claro. Eso no va a pasar, porque yo no voy a permitir que eso pase, porque es mi elección, ¿cierto? Claro. Pero es porque estoy dispuesta a comerme la caca que se necesite, a hacer lo que necesite, Total. a buscar en lo que necesite, a aguantar hambre, y tengo que aguantar hambre, pero estoy convencida de que aquí es donde tiene que ser, Claro. ¿cierto? Entonces, no tienes que comer caca, pero tienes que saber que probablemente vayas a comértela, ¿cierto? Claro. Y que ser independiente y ser emprendedor no es tener libertad. Claro, no. No es como la O pintan. sea, no es tener libertad, no Claro. es voy a montar un evergreen, no voy a montar Claro. un workbook, ¿cierto? De meditación y se va a vender en Se va- automático. O sea, no. Todavía no sigo es... esperando que me suceda. Sí, no, yo también. Yo sigo esperando sin invertir. Claro. O sea, como que mi tarjeta Que lo haga está- ChatGPT y lo pones a trabajar solo. Sí, no, claro, y no tienes que meter una tarjeta y yo no cero, o sea, van a llegar por obra y gracia al Claro. Espíritu Santo, o sea, no, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Sí. Dios funciona desde milagros y milagros maravillosos y he sido testigo de muchísimos milagros. Y así como te puedo contar las situaciones más horribles de la vida, también te puedo contar los milagros más grandes que la vida me ha dado. Y son hermosos, ¿sí? Pero al César lo que es del César. Y estamos en la tierra, estamos en las leyes de la física, de lo material, de lo tangible, de los procesos. Entonces, si tú quieres ser emprendedor, si tú quieres ser independiente, si tú quieres montar tu negocio, es porque estás dispuesto a vivir el proceso. Es porque estás dispuesto a ese sube y baja del proceso, Me encanta. ¿sí? Si Tomar no, esto para un reel, por favor. sí, si no estás dispuesto a ese vivir el proceso, honra y ama tu profesión. Total. Y sé el mejor en tu profesión. Claro. Y encontrarás un lugar donde tu profesión ayude a muchos. Si eres un líder de mercadeo, Claro. ¿a cuánto no puedes ayudar? Eres un líder de ventas. Mierda, saca todo lo que sabes de líder de ventas y forma a los mejores vendedores, ¿sabes? Claro. Entonces, sé honesto contigo. ¿Estás dispuesto a vivir el proceso? Porque por ahí hay una frase que dice, todo es difícil,
tú eliges el nivel de dificultad. Estar soltero es difícil, estar casado es difícil. ¿Qué dificultad quieres? Estar obeso es difícil, estar delgado es difícil. Wow. ¿Qué dificultad eliges? Claro. Tener dinero es difícil, no tener dinero es difícil. Wow. ¿Qué eliges, cierto? Ser empleado Wow. es difícil, Sí. ser independiente es difícil. Y para todos, todo funciona, pero Claro. para ti, ¿qué funciona para Claro. ti? ¿Y hasta dónde estás dispuesto Exacto. para crear esto? Uf, total. Demasiado clave hablar de eso porque yo siento que, claro, tal cual como lo dices, hay toda una tendencia, toda una movida mediática en redes digital cada vez más promoviendo el emprender, viajar. Por ejemplo, el tema, no tengo absolutamente nada contra los viajeros, amo viajar, pero hay una imagen que se crea indirectamente. Ah, no, pues yo te digo, o sea, yo estoy tratando de ser nómada digital hace 5 años, yo no he podido. Claro. O sea, no, ¿por qué? Porque eso es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Claro, y entonces lo tenemos tan cerca, tan a la vista, tanta gente haciéndolo, que es, si todos lo están haciendo, ¿por qué Porque yo no? yo no. Ya, mañana mismo voy a renunciar, esto no es lo que yo quiero. Y de alguna manera empezamos a quitar la visión de todo lo valioso que hay Claro. de donde estamos, Y que, en efecto, eso no quiere decir que no lo puedas hacer, claro, voy a hacerlo, pero de verdad estás dispuesto, me encanta eso que has dicho, estás dispuesto a vivir el proceso, estás dispuesto a vivir lo que se requiere para poder llegar a eso que quieres llegar, porque también las redes nos están mostrando que todo el mundo está Fácil. haciendo cientos de miles de dólares al año, todo el mundo es nómada digital, entonces es como, ¿qué pasó? Si Porque todo el yo mundo no. lo está haciendo, porque a mí no me sucede, porque no se me mueve. Claro, André, pero ahí es No. donde nosotros entramos en esta identidad de compararnos, ¿cierto? Total. Pero tú no puedes comparar el capítulo 1 de tu vida con el capítulo 10 de la vida de alguien más. Y esa frase es suprema, o sea, yo la llevo aquí grabada porque es como, mientras a esta persona, su primer lanzamiento le dio 10,000, Claro, a 100,000 personas más, su primer lanzamiento le dio menos 2,000, claro, ¿sí? Y pueden haber hecho lo mismo. claro. Pueden haber tenido el mismo embudo, pueden haber hecho el mismo contenido, Claro. exactamente lo mismo. Lo mismo. Pero tu proceso no es el mismo que el mío. No va a ser Por lo nunca. tanto, tus resultados van a ser diferentes a los Claro. míos. Y eso es algo que yo he aprendido como también en mi negocio, y es, no hay una fórmula mágica para llevar tu negocio. Tú Claro. tienes que ir aprendiendo en ese proceso cómo funciona tu negocio, qué necesita tu negocio, qué necesitas tú, ¿cierto? Porque probablemente ahorita, y yo lo llamo, yo lo llamo así, en la masturbación espiritual en la que estamos, es una masturbación espiritual, André, Sí. porque la gente no está tomando la espiritualidad y la sanación genuinamente, lo está haciendo por moda, La moda, por claro. la moda de ir a la clase de yoga, por la moda de ir al yagé, por la moda de ir Total. al kundalini, por la moda de ir al retiro, Claro, pero genuinamente, honestamente, tú, ¿cuánto has cambiado? claro, ¿Cuánto has elevado tu nivel de conciencia? claro. ¿Cuánto has transformado tus patrones? Porque si sigues cayendo en la misma piedra es porque no has movido la piedra. Claro. Y la Sí. piedra no tiene que moverse, ¿cierto? Exacto. Entonces, en esta masturbación espiritual también nos empezamos a desconectar mucho Sí. del yo, de lo que yo soy y a dónde mi vida me quiere llevar, a qué tengo que ser para ser igual que todos los que están en redes sociales. Claro. Porque somos una copia barata de ChatGPT. Claro. O sea, Claro. aquí está la verdad. Aquí es. Esta es la cuestión. Como- Claro, totalmente. Es que yo siento que estamos en un momento global en el que tenemos definitivamente todo más a nuestra disposición, pero a la vez muchos más retos, porque Claro. tenemos mucho más estímulos, mucha más gente diciéndonos el camino, lo que debemos estar haciendo, lo que estamos haciendo mal, lo que no estamos haciendo bien, todo eso diciéndonos todo el tiempo y se hace de alguna manera, o sea, más difícil, digamos, para cualquier persona el poder ahondar en ese camino de autenticidad de verdad que Claro. yo quiero cuando todo eso está ahí afuera. Ujú. Y me voy a ir a algo que mencionaste al inicio cuando nos contabas de tu historia, de cómo llegó ese momento en el que la imagen espiritual me está diciendo que debo ser así, pero yo soy así. Claro. ¿Cómo ha llegado eso a una Mira. resolución? ¿Qué pasó? ¿Cómo Mira salió que finalmente? Fue Erika, esta algo soy yo. súper bonito. Fue algo súper bonito porque una vez alguien me dijo como, Eri,
tú eres tú eres la antítesis de todo lo espiritual. Claro. Y yo como, soy el diablo. yo queriendo ser luz y soy el diablo. Y luego me dijo, por eso conecté contigo. Me encanta. Claro. Y yo dije, a ver, Erika, ¿tú quién eres? O sea, no quién eres, o sea, ¿cómo te gusta ser? Claro. Yo soy una persona que habla directo, que habla fuerte, que habla con analogías, que dice palabras y tiene que decirlas, ¿cierto? Que tiene un tono de voz alto, que cuando entra a un lugar entra pisando fuerte, que le gusta llamar la atención por esa fuerza que proyecta. Yo dije, eso es lo que yo tengo que ser. Y mi voz y mi forma de hablar es lo que va a hacer que personas conecten con ese mensaje, eso, ¿cierto? claro. Porque, André, todos hablamos de lo mismo, Claro. ¿cierto? En el tema de la energía, de la conciencia, de la neurociencia, de la espiritualidad, es lo mismo. Claro. Pero tú lo dices de una forma que conecta con ciertas personas, yo Claro. lo digo de otra forma, que conecta con otras personas, Claro. y eso es lo que hace que se cree esa resonancia y que diferentes caminos para llegar a Roma, ¿cierto? Entonces, cuando yo entendí que mi diferencia, que mi forma de ser era también demostrar un complemento, ¿cierto? Una elección personal y una validación a esa elección consciente, Claro. me hacía única. Total. Entonces ahí perdí el miedo de mostrar mis tatuajes, perdí el miedo de usar tacones, entonces llegué a mis certificaciones con tacones, maquillada, perdí el miedo a hablar en redes sociales con lo que Erika es, y yo, puta, es que me pasó tal cosa, y la gente empezó a ver esa autenticidad y a decir, mierda, es que cuando ella me habla, me hace llegar a tomas de conciencia que en otro momento no lo había tenido, y que te lo aseguro que han recibido esa información de miles de personas, ¿cierto? Entonces, cuando tú pierdes el miedo a ser tú, cuando tú pierdes el miedo a ser juzgado, más recibes. Claro. Más recibes. Y yo me digo a mí misma, bueno, Erika, cuanto más te juzguen, más recibes. Uf. Entonces, estás dispuesta a que te juzguen. Wow. Y juzgarte, es en todo. Claro. Te van a juzgar en cómo te ves, en cómo hablas, en qué dices, en cómo hiciste el evento, en a quién llevaste, en tu relación, en tu pelo, en todo. Y está bien. Claro. Pero cuando tú estás firme en esa elección, Claro. no porque los otros lo esperan de ti o porque es lo que los otros venden, a ti ya no te importa. Claro. Entonces invitas a más personas a tu mundo. Totalmente. Totalmente. La autenticidad se hace como ese imán que de verdad va a atraer a las personas que genuinamente van a valorar lo que tú eres, lo que tienes para darles, y va a haber una reciprocidad que es muy bonita, que es abundancia para todos al final. Claro, porque es que, a ver, tú puedes atraer muchas personas dando el mismo discurso de todos. Claro. Sí vas a atraer muchas personas, pero la vida de cuántas vas a tocar. Claro. Porque te pueden escuchar. No, perdón, te pueden oír muchas personas, pero ¿cuántas te escuchan? Claro. Tú oyes muchas cosas, pero escuchas, pones atención, te llega, te pone a pensar, Sí. te cuestiona, poquitas. Claro. Entonces, cuando tú logras eso en una comunidad, empiezas a darte cuenta de que tu autenticidad es tu regalo más grande y es tu arma más valiosa, La más ¿cierto? valiosa. Y dentro de esa autenticidad está esa vulnerabilidad. Total. Está eso, estoy en mis días muy buenos y marica, estoy en la chanda, huevón, Claro. o sea, me muero. Los dos pertenecen. Sí, y yo lo digo abiertamente, y es como yo a veces salgo y digo, he pasado por unos días, no, o sea, en estos días les conté como que tuve que volver a terapia, como que tuve una recaída, y es como, ey, está bien porque tener herramientas no te hace inmune, y pedir ayuda y solicitar un acompañamiento de alguien que tú sabes que te puede ayudar no te hace más débil. Total. Y tú tienes, uno tiene que aprender eso, Sí. que uno tiene que estar acompañado. Total. Porque yo puedo hacer muchas cosas, sí, yo sé por qué da la ansiedad, obvio, pero la autoterapia no siempre funciona. A veces necesita de alguien que se siente contigo y solamente que te escuche Total. y te dé una percepción diferente, así tú ya la conozcas. Claro. Eso cambia por completo la energía, porque somos seres sociables, ¿cierto? Claro. Entonces, creo que eso es lo más bonito que uno tiene que aprender también. Dentro de esa autenticidad,
ser honestidad y dentro de esa Claro. honestidad, pues abrirse a la vulnerabilidad. Total, se va de la mano, vulnerabilidad y autenticidad. O sea, ahora, claro, estamos en una época que yo siento que los que están caminando de verdad de una forma muy consciente, poniendo en práctica de verdad las herramientas, dicen, todo me está llevando a despojarme de muchas identidades, a ser más auténtico. Pero claro, para mí ese es como el precio a pagar. O sea, qué tan vulnerable quieres ser. Porque mientras más auténtico, más necesitas exponerte a esa vulnerabilidad. Claro. Que mucha gente no le va a gustar, que mucha gente no va a querer resonar contigo, no va a vibrar contigo, que te van a echar vaina, o sea... No, y se van a ir. Y se van a ir, Y claro. tu negocio va a tener que empezar. Claro. Y te lo digo yo hoy después de 5 años, Sandra. Claro. Descubre tu magia ya lleva 5 años porque nació en el 2020. En marzo del 2020 y estamos en el 25, ¿cierto? Lleva 5 años. Y hoy Descubre tu magia muere. Murió y está empezando como cuando empezó en el 2020. En otra identidad. Wow. Y es supremamente complejo. Re. Y es muy Yo retador. me siento así, cuéntame más. Y es súper retador. Y ese cambio... ¿Qué te lleva a sentir que ya necesita morir un proyecto que Uy, eso ha sido fue- tan hermoso? Porque yo he visto tu crecimiento en esos 5 años y, o sea, es de esas cosas que te veo y yo me siento orgullosa por ti. Es como, wow, qué hermoso el camino que ha hecho Eri. O sea, así como me inspira demasiado. Me inspira demasiado en la autenticidad, me inspira demasiado en la vulnerabilidad. Y bueno, ahora que me lo mencionas, es como yo también lo he sentido. O sea, como todo un proyecto, un ciclo, está llegando como a un final, está pidiendo otras cosas, pero da muchísimo miedo. Mucho. O sea, te lo digo que de las tusas más duras, esta. y no es emocional, aunque sí es emocional, ¿sabes? Cuando nace Descubre tu magia y empieza todo este proyecto, en el 2023, 22 y 2023 fueron los mejores años de Descubre tu magia. O sea, lo que yo construí en esos 3 años como que ¡pum! Explotó y fue como que yo sentía, o sea, yo me sentía en ese momento de la vida, o sea, plena, Claro. feliz, o sea, yo decía, lo logré, o sea, soy exitosa, había sacado el libro, el oráculo, mi agenda estaba llena 2, 3 meses, Wow. eventos llenos, clases llenas, o sea, yo decía, wow, y tenía una paz interna que yo era imperturbable. Imperturbable, claro, cuando tú tienes un objetivo para algo y la tienes toda clarísima, Claro. ese es tu motor. Así que si tú hoy te sientes perdido, busca un objetivo, no una meta, un algo que te mueva. Un algo, o sea, no sé, aprender a hacer galletas de vainilla. Bueno, levántate todos los días, aprender a hacer galletas de vainilla hasta que hagas muy buenas galletas de vainilla. Claro. Pero uno tiene que tener un algo que te mueva, como en el 2020 fue esa competencia. Ahorita es Descubre tu magia desde este nuevo cambio. Entonces, 21, 22, los mejores años de Descubre tu magia. 23 empieza otra vez un cambio. O sea, empiezo a sentir una necesidad como de, wow, o sea, como espérate. Porque, ¿qué pasó? Volví a perder la libertad. Entonces, 23, 24 sesiones de lunes a viernes, 8 horas, 10 horas de sesiones, clases sábado, masterclass online en las noches, ya estaba recién casada, entonces es como, no tengo tiempo. Claro. Yo salí del hospital porque no tenía tiempo y ahora estoy en una cárcel, que es mi propia cárcel, Claro. por mi proyecto, ¿cierto? Porque hay que crear contenido, porque hay que sacarlo adelante, porque tengo que generar ingresos, ¿cierto? Porque tengo responsabilidades, tengo obligaciones, ya había salido de la quiebra, eso fue un milagro también de la vida, pero en cuestión de un año yo salí de la quiebra, eran casi 200 millones de pesos, y empecé a pedirle al universo tiempo, como, ok, yo creo que ya es momento de ir haciendo un stand-by en las sesiones y empezar a evolucionar Descubre tu magia a los infoproductos. Yo dije, voy a empezar a migrar todo a las clases online, a los procesos online, y dije, bueno, ya voy a hacerlo. Pues la vida no funciona así y no te puedes saltar el proceso. Entonces,
empecé con los infoproductos el año pasado, en el 2024, y yo te soy honesta, no le pegaba a uno, pues. O sea, hemos tenido muy buenos, pero yo te soy honesta, yo no he facturado lo que muchas personas dicen que van a ir a facturar, claro. O sea, no lo he logrado. Y las inversiones que he hecho han sido interesantes, ¿sabes? Porque tú lo sabes, o sea, no es como que esto fue gratis. No, los infoproductos, aparte la inversión para que se muevan, es una buena inversión. Muy buena inversión, sí. O sea, iba medio riñón. Sí. Sí, o sea, hay que ser muy honestos. Sí, lo sé de primera mano. Sí, tú tienes muy buenos resultados, pero ¿cuánto invertiste? Claro. ¿Y cuántas veces lo intentaste? Claro. ¿Cuántas veces tuviste que intentarlo para llegar a ese resultado? Claro. ¿Cierto? Entonces intenté mucho con los infoproductos, pero no resultó. Entonces empecé a preguntarme muchísimo, mierda, ¿qué es? ¿Por dónde es? ¿Cómo le hago? ¿Sabes? Entonces, en ese momento yo pertenecía a una escuela que se llama Access Consciousness. Es una empresa, igual, y empecé a desconectarme de la empresa. Y todo lo que yo había conseguido, o sea, todo como ese boom, ese auge de Descubre tu Magia, fue por estas herramientas. Y las honro un montón y me encantan. Pero el año pasado, en el 24, empiezan a suceder ciertas cosas que con mi nivel de conciencia ya no podía pasar desapercibidas, ¿sabes? Y hay cosas que para mí no son negociables. Y empecé a entender desde la vibración en la que estaba funcionando allí. Y fue súper teso. Fueron como 6 meses, 7 meses de si renuncio, ¿de qué voy a vivir? Claro. ¿Cierto? Porque si renuncio a estas herramientas, renuncio a todo lo que yo hago, porque Descubre tu Magia, la base de Descubre tu Magia eran estas herramientas. Entonces, las sesiones, las clases, las certificaciones, los programas, todo lo que yo hacía era con base a estas herramientas. En febrero de este año, después de una clase en Cali, yo terminé la clase y me acuerdo que ya lo había hablado con mi esposo, le dije como, no más, renuncio. Y renuncié a mis licencias. Wow. Licencias por las que trabajé incansablemente durante 2 años. Claro. Muchísimo dinero invertido, muchísimo dinero. Y no bastó sino 8 meses de ser facilitadora para decir, me voy. Por aquí no. Y cuando renuncio, vuelvo a perder todo. Wow. Entonces fue como, mierda, ¿y ahora? Claro. ¿Ahora qué hago? Claro. Si ya no puedo hacer las sesiones, ya no puedo dictar los talleres, ya no puedo hacer las clases, ¿qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer? Entonces dije, voy a ser Erika. Voy a ser Erika, voy a compartir lo que Erika es, lo que Erika sabe, voy a volver a nutrirme de otras herramientas, voy a conectar otra vez con cosas que a mí me gustan, voy a volver a conectar con la magia, la magia de Erika, y voy a volver a creer en el amor por estas herramientas. Entonces empecé otra vez un proceso de exploración, ha sido todo este año de exploración, y cerrar ese ciclo ha sido súper duro, o sea, como te digo, la tusa, pero aunque hoy esté empezando de ceros, porque claro, todo cambia, ¿sí? Cuando yo decido renunciar a las licencias, toda mi línea de comunicación, todas las personas que me seguían en este momento estaban acostumbrados a cierto contenido, a ciertas herramientas. Claro. Es como que tienes que cambiar todo eso. Es como que hoy te dicen, Andrea, te tuso y te hago blanca y te pongo 1.40. O sea, es como... ¿Quién soy ahora? ¿Ahora qué? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cierto? Claro. Entonces, desde febrero ha sido un camino de volver a crecer, volver a crear comunidad, de dejar las sesiones, de saber que los infoproductos son un proceso, de que no sé si quiero solamente vivir de los infoproductos. Entendí que a mí me mueven son los eventos grupales, los eventos presenciales, me encantan las sanaciones que vivimos allí, los espacios que se crean allí, y empecé a enfocarme en eso, ¿cierto? Empecé a enfocarme en eso. No ha sido fácil, o sea, porque si te digo, ay, no puedes, ha sido un camino de rosas. Claro. No, porque todo se cortó, vuelvo y te digo, o sea, es como si a ti te cogieran la casita,
te la Claro. tumbaran y más pues que yo renuncié un día para otro. Claro. Pero era eso mismo. ¿Cuáles son mis negociables? ¿Cuáles son mis Claro. límites? ¿Cómo me estoy sintiendo acá, cierto? Porque sí, yo puedo pertenecer a un lugar donde me está dando una validez, pero estoy resonando con esto. Si no Claro. resuenas, no hay personas y Claro. tienes que mentir. Claro. Y cuando tú mientes se nota porque la energía no miente. miente, sí. ¿Sí? Entonces, prefiero volver a empezar las veces que sea necesario, siendo auténtica y siendo honesta conmigo misma, ¿cierto? Claro. Sabiendo que en algún momento puedo estar en un lugar y en otro momento puedo no vibrar con él y Claro. puedo irme, pero hacerlo todo muy... O sea, algo que me enseñó también este corte es no eres un algo en específico, Uy, sí. ¿sí? O sea, en ese momento eres como que soy Access. Claro. No, soy Erika. Y Claro. somos Descubre tu Magia. Total. Y dentro de Descubre tu Magia tenemos esto. Claro. Pero yo me volqué al 200. Yo me volqué al 200 porque yo veía eso como, ay, pucho, o sea, es que... Pero tú sabes, tú no te puedes mentir. No te puedes mentir. No te total. puedes mentir. Y entonces por eso te decía lo de emprender, Claro, ¿cierto? O sea, uno total. sabe. Uno sabe, sí, total. Uno sabe si quiere o no quiere. O sea, yo puedo quedarme con las licencias. Claro. Obvio, yo puedo quedarme renovando las licencias, sí. Claro. Pero estoy siendo honesta conmigo con esto. Claro. No. Y da muchísimo miedo empezar de cero. Sí. Claro que da muchísimo miedo, pero se siente muy bonito ser tú. Demasiado lindo. No, me encanta que me compartas eso. Definitivamente uno siempre está rodeado de las personas con las que hay una resonancia. Porque también me ha pasado, pero fíjate, a la inversa, porque yo vengo mucho del mundo digital, Del infoproducto. de los infoproductos. Y a mí se me abrió un camino allí que se me fue muy, muy bien, pero ya desde hace un par de años vengo sintiendo de una forma u otra el... Ay, aquí ya es como... Aquí ya me está costando, ya no lo estoy sintiendo tan auténtico, siento que fue un episodio de mi vida, pero claro, desde siempre esa duda de, y si no haces eso, entonces ¿qué carajo vas a hacer? ¿Qué carajo vas a hacer? ¿Cómo es el tema ahora de lo presencial? ¿Cómo es el tema de volver a esa base? Porque es lo que siento que mi camino me está guiando. También muy como desde la categoría de, Andrea la de Los Ángeles, o sea, la mayoría de gente de la comunidad siempre, Andrea la de Los Ángeles, y es como... ¿Cómo le digo a la gente que es que yo no soy Andrea la de Los Ángeles? Ajá. Yo soy Andrea. O Y sea, hago muchas cosas. hago muchas cosas. Entonces sí ha sido también un par de años en el que cada vez, o sea, que he ido quitando como capitas, he dejado morir cositas. Y el tema de los infoproductos ahora, creo que recientemente estoy pasando por un proceso que ha sido como... Definitivamente. Aquí ya no vibro. Claro, aquí ya no vibro. Y decirlo me cuesta, decirlo me cuesta porque, claro, es como, bueno, yo de aquí no vibro, entonces, ¿cómo vas a hacer con lo que sí ¿Cómo va vas a vibrar? vibrar? pero ¿sabes algo, André? Y es algo que, ay, no sé, he notado mucho y es... Las personas necesitan más los espacios presenciales, ¿sabes? Porque Sí. nos hemos como volcado tanto en, es que la libertad y el no sé qué, y Claro. antes del tiempo, y soy independiente, Claro. pero nada más lindo que esté tú a tú, ¿sabes? Claro. Mira, yo amo cuando voy a los eventos y puedo ver cómo la gente llega, cómo la gente sale, y esos abrazos, ese contacto, no es porque te enaltezcan, Claro. no, es porque se siente gratitud. Pero no gratitud por lo que yo te brindé, sino por lo que tú te permitiste recibir, Claro. ¿cierto? Porque también hay personas que van y no quieren recibir. Claro, Y está perfecto. está perfecto, sí. De 100 una, pues, pero pasa. Claro. Siempre pasa. Y es la magia que se genera. Exacto, en o sea, esa- una cosa muy loca. Sí. eso no se logra con la virtualidad. La virtualidad es un medio, es una herramienta, Sí. ¿cierto? Pero estos espacios del tú a tú, estos espacios de comunidad, siento que necesitan volver. Mucho. Porque también hay tantas mentiras en internet, hay tantas mentiras, hay tantos falsos maestros, Claro. ¿cierto? Y ya todos son maestros. Claro. Y todos Y píldoras son... mágicas por todos Ah, lados. sí, no, claro. Y todos son, ¿cómo se dice? Mentora. Claro. Mentora de bienestar. Sí. Mentora espiritual. Mentora espiritual porque tomó una constelación, o sea, Claro. como, a ver, o sea, sí lo puede ser, porque este camino no se estudia, se vive. Se vive. Sí, o sea, total. vos te puedes leer 10.000 libros y conocerte todas las conversaciones con Dios y todas las formas de Carlos Jung de leer el tarot. Claro. Lo tienes que Lo vivir. tienes que vivir, claro. Porque así seas de la escuela que sea,
de Marsella, del que sea, como Andrea lee el tarot, no lo lee nadie. Claro. Sí, así sea el mismo 6 de bastos. Exactamente. Es igual, ¿sí? Entonces ese es, o sea, como que también entre tanta búsqueda de esa identidad las personas, ¿cierto? Claro. Hay tantas mentiras que aunque si bien es cierto que si es una mentira no resuena y no perdura, claro. sí se hace el camino más difícil. Claro, mucho. Y bueno, ahora metiéndonos en ese tema y ya para ir cerrando, que ya aquí el productor me dijo que ya nos pasamos de la hora. ¿Sí? Hace ratico, pero... ¿Ella parte dos? Redes sociales, porque siento que todo lo que hemos ido hablando va a resonar mucho con las personas que también, así como nosotras hemos estado pues, creándonos un camino desde esta autenticidad, de lo que resuena conmigo. Sí, redes sociales. Así rápidamente, tu relación con las redes, ¿cómo está en ese momento? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Lo bueno, lo malo, lo feo? Estoy en separación. Me estoy separando de las redes sociales. Ha sido muy complicado, o sea, las redes sociales son un vehículo muy desgastante. Sí. Muy desgastante. Yo soy una persona, y tengo que decirlo honestamente, que sí se compara. O sea, yo no te voy a decir, ay, no, yo no me comparo. Yo siento que es normal. Sí me comparo. O sea, uno en automático se va a terminar comparando. Ya la conciencia es que uno dice, espérate. Sí, pero, uno para. Claro. O sea, la conciencia hace que tú sepas parar. Claro. Pero yo me comparo y soy extremadamente autoexigente. Entonces siempre estoy viendo los resultados que los otros están mostrando y estoy juzgando mi proceso, estoy juzgando ese mismo proceso. Entonces me estoy divorciando. De hecho, en mi celular yo tengo tiempo de redes sociales. O sea, mi celular está programado que yo no puedo estar más de 1 hora en Instagram. No uso TikTok, no veo TikTok solo para hacer recetas y de vez en cuando, pero no consumo, o sea, trato al máximo de no consumirlas. En cuanto a la creación, por ejemplo, de mi contenido, claro. me es muy complicado, me cuesta porque siento que cuando lo quiero hacer muy orgánico y muy natural, a la gente ya no le gusta. Entonces es como que me siento obligada de cierta manera a hacerlo más profesional. Claro. Sí, o como que el hook, los cambios, lo uno, lo otro. Entonces es un trabajo. Claro. Es un trabajo. Y yo para grabar, o sea, yo tengo que prepararme. Tengo que prepararme y es como, yo muchas veces le digo a Miguel, le digo como, Miguel, ¿hoy qué vamos a grabar? No, hoy no tengo la energía para grabar. Hoy no quiero, ¿cierto? O sea, siento que tengo que de verdad estar conectada, claro. pero me doy el permiso de si quiero, publico, si no quiero, no publico, si quiero crear contenido, creo contenido, si no quiero, como que, pues mejor no, ¿cierto? Porque también lo que tú dices en redes sociales, así sea un video, lleva una energía. Claro. Y hay muchos videos que definitivamente pues se podrán ver, no tienen tanta energía, otros que sí tienen mucha energía, pero siento que es más como por una estar presencia, ¿cierto? Como estar presente. Claro. Pero ahorita estoy buscando otras alternativas para crear esa comunidad sin necesidad de estar todo el tiempo allí. Pero sí soy muy consciente de los límites y del daño de las redes sociales. Súper. Y le pongo muchísimo límite, sí. Muchísimo, o sea, porque me ha pasado, o sea, sin querer queriendo me paso scrolleando 1 hora y digo, no, o sea, como no puedo permitirme hacer esto. Entonces es donde me obligo como a soltar el celular y he estado como muy consciente de mis límites con las redes sociales. Y quiero decirles que no todo lo que hay en redes sociales es verdad. Total. Es decir, sí, o sea, yo soy muy honesta y muy auténtica en mis redes sociales y con el contenido que monto, sobre todo en las historias, ¿cierto? O sea, como que si me ves recién levantada, sí estoy recién levantada, si me ves sudando es porque sí salí del gimnasio, si te digo que salí de una cita porque estaba mal es porque de verdad, ¿cierto? O sea, es muy auténtico, pero es contenido informativo, es contenido educativo. Claro. Hay unas vidas detrás de que obvio no vamos a salir a contar. Yo estoy imaginando, yo les conté de 24, no, ustedes lloran. Claro. O sea, ustedes sientan a llorar conmigo, claro. donde yo me siento, o sea, no. Y nadie podría tener vida. Sí. O sea, al final, sí, al final solo vamos a mostrar una partecita. Y la gente se hace toda una idea. Por más auténticos que seamos, nunca alcanzamos a compartir el 200% de lo que hay allá. Por eso estos formatos, estos espacios
son como volver a la realidad, Total. como al aire, ¿sabes? Total. Y menos daño neurológico. Total, logran ver un poco más de todo lo que es esa persona y no solamente como las capsulitas que comparte y la idea que yo me hago, la vida perfecta y como... Sí, o sea, Total, bueno, no, súper gracias por decirnos eso también sobre la creación de contenido, porque literalmente he hablado con demasiadas personas también creando contenido para sacar adelante sus marcas y todo el mundo es así como, pero en silencio piensan que solo les pasa a ellos, en silencio solamente piensan que, ay, que a mí no es, me funciona, no tengo buena interacción, no me está dando, y es como, no, ya es un tema literalmente general, sí. no estamos solos, yo siento que todo eso también está migrando o va a tener que cambiar. Eso tiene que algún punto, cambiar, ¿cierto? sí. Y No sabes, sostenible. ahorita, por ejemplo, claro, las métricas. Claro. O sea, horrible. Total. Las métricas son lo peor que puede pasar en la vida. Sí, porque tú tienes una comunidad y tus métricas empiezan a bajar y tú te sientes en la obligación de hacer un mejor contenido. Y es muy frustrante cuando tú, mira, yo me he metido unas puestas en escena, o sea, no, ya que actriz. O sea, no, yo, mejor dicho, yo me pongo la 10 y no enganchan. Y luego digo, llega mi síndrome del impostor, Claro. de perfeccionista, ¿cierto? Claro. ¿Qué estoy haciendo mal? Es que ya Claro. no sirvo para esto, es que a nadie le gusta, es que Claro. no ven mi contenido. Pero la gente está cansada de eso. Claro. La gente está cansada de ver eso. Literal. Entonces es como que los números son importantes, pero desde hace un par de meses dije, no me va a importar más. Total. Totalmente. No me va a importar ni cuántas personas ven mis historias, no me va a importar cuántos likes tuvo esta publicación. Hay semanas en las que publico una vez, 2 veces, mientras que yo era súper constante. Claro. O sea, yo estaba en una dinámica, como digo, como yo soy tan controladora y todo lo tengo así, yo lunes 7 de la mañana, miércoles, yo tenía todo súper estructurado, todas las historias, todo. Y luego dije como, Claro. no, ya va, o sea, no. Porque esto, a ver, una cosa son los números que tú ves, el enganche que tú ves, otra cosa es la realidad de tu empresa. Total. Y de Totalmente. la realidad de la empresa nadie habla. Exactamente, exactamente. Es una situación que está bien compleja, siento Sí. yo, y que por eso yo tengo fe en que eso tiene que cambiar, porque yo siento que al final todos estamos igual de saturados, Sí. todos, entonces sí, bueno, súper, pues vamos a entrar al segmento especial final. Son un par de preguntas que le hago a todos los invitados, y son 2 preguntas súper sencillas. Ah, no. Pero, 2 preguntas. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado hoy? ¿Qué le diría a mi yo del pasado? Ay, puta, eres una berraca. No, tú no sabes lo berraca que eres. Me encanta. Yo le diría eso. Merecidísimo, total. ¿Y qué le dirías a tu yo del futuro? Ay, no, ¿por qué la pusiste tan difícil? Ay, no, esa es la difícil. A mi yo del futuro le diría... muéstrame el camino. O sea, y se lo digo. Yo a mi yo del futuro, bueno, le digo como, si esto es así, hazme saber y dame como el entendimiento de reconocer que ese es el camino y que esa es la forma. Y dame la resiliencia para saber transitar ese proceso. Así le hablo. A Dios, o sea, literalmente eso es lo que yo le digo a Dios. Yo le digo, Dios mío, o sea, si tú me pusiste acá, dame la fuerza para sostenerme y dame el entendimiento para saber dónde sí, cuándo sí y dónde no. Total. Gracias por Eso compartirnos es lo que le eso. Necesitamos decírselo todos. Todos, por favor. Total, pues bueno, Eri, mil gracias. Me encanta que estés aquí, me encanta que hayamos podido compartir este espacio. No sé si quieres darles, no sé, una semillita final a todas las personas que nos vean en este podcast, algo último que quieras compartir. Yo creo que lo último que, para cerrar este espacio, es nunca desconfíes de los latidos y los impulsos de tu corazón. De esa vocecita chiquitica que nunca escuchas, pero que siempre sientes. Y que seas honesto contigo mismo. Párate frente al espejo y sé honesto. ¿Qué quieres para ti? ¿Y qué implica eso que tú quieres? Y estás dispuesto a vivir ese proceso. Y con esas 3 preguntas creo que tu vida va a dar un giro porque vas a aprender a valorar y apreciar lo que verdaderamente está funcionando para ti, más de las mentiras que te compraste de creer de en dónde deberías estar y qué deberías estar haciendo.
Eso sería como lo último. Fueguitos, por favor. Y no, gracias Ander a ti por este espacio. Siento que fue hermoso y siento que espero para ustedes también sea demasiado lindo y que esto se pueda hacer mucho más grande. Muchas bendiciones para este proyecto tan bonito y que de verdad aquí uno viene a abrir el alma. Gracias. Gracias, mi Eri. Pues bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio Desde el Alma, ese lugar para tener conversaciones honestas, hablar desde la vulnerabilidad que implica la autenticidad. Deseo que tengan un excelente resto de día y ya saben, manténganse aquí suscritos al canal, activen las notificaciones para mantenerse conectados a los próximos episodios. Me encantaría leerte a ti ahora aquí en los comentarios de todo esto que hablamos. ¿Qué te resonó? ¿Qué te vibró? ¿Qué te habló directamente a tu alma? Déjanos saber. Hasta la próxima.